Cualquier ser humano expuesto a privación de sueño continua al tercer día tiene un alto riesgo de presentar una psicosis, o sea, literal, enloquecernos. Y aquí hay una pregunta que nos surgió y que quisimos investigar también. ¿Sirve desatrasarse de sueño? Y esta mujer describe 7 tipos de descanso. Y ahí entendí por qué a veces uno está muy cansado y uno dice, hoy voy a dormir bien, mañana no tengo que madrugar, y duerme 10 horas o hasta más. Y cuando se levanta se siente más cansado que el día anterior. Qué interesante sería, por ejemplo, que las oficinas tuviesen un salón de privación sensorial temporal, donde uno entre y no hay estímulos auditivos ni visuales, y usted 5 minutos cada 2 horas entre, Y cada uno dormido. sería casi una especie de meditación. Y que hay esfuerzo que incluso es inútil. O sea, forzar y forzar y forzar las cosas saltándose el descanso no necesariamente lleva a mejores resultados. Y siento que me ha costado muchísimo porque yo soy muy acelerada y quiero hacer todo al tiempo y tengo 1.000.000 de ideas y no paro. Y aprendí a descansar en este camino espiritual. Esto es Brainfulness Podcast. Si un día vas para la oficina en tu carro, escuchando música tranquila, disfrutando el viaje, viendo la naturaleza, pero de un momento a otro empiezas a ver que el carro empieza a revolucionarse, a sonar raro, luego empieza a salir humo por la parte delantera del vehículo y ves Pesadilla. Sí, una pesadilla. ¿Tú qué haces? Parar, orillarme, llamar al mecánico, contarte. Exacto, o sea, yo creo que si uno le hace esta pregunta a 100 personas, todas se asustan y se orillan, detienen el vehículo y llaman al mecánico o a la aseguradora, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil entonces que si el cuerpo humano, que es el único que tenemos y que no se puede reemplazar, cuando nos manda esas señales de agotamiento, de que estamos revolucionados, de que el cerebro no está funcionando bien, de que estamos cansados, ¿por qué nos cuesta tanto parar? Vivimos como en una sociedad que glorifica el estrés. El que está estresado es el más exitoso porque tiene mucho que hacer, estar acelerado. La velocidad es vista como algo bueno. Éxito. Sí. Y en cambio el descanso se ve con recelo. Incluso yo en mi vida también de médico, y lo hemos conversado muchas veces, sentimos a veces que el descanso es no merecido, o incluso a mí me ha generado en muchas ocasiones culpa descansar. Y yo quiero que en este episodio, entre tú y yo, le expliquemos a la gente por qué científicamente es todo lo contrario. El descanso es una parte fundamental de nuestra vida y no nos vamos a referir exclusivamente al sueño, aunque el sueño hace parte de uno de los tipos de descanso. Sí, volver a coger como el timón de la vida, porque en el ejemplo del carro que dices, si uno va muy rápido, es difícil frenar. Y uno dice, necesito frenar ya. Ahora llega la noche, mis pacientes me dicen, doctora, yo me voy a la cama, necesito dormir, pero mi cerebro no para. Frenar es difícil. Yo llevo 2 años aprendiendo a frenar, porque yo soy muy acelerada. Y esto ha implicado que yo tenga que hacer cambios en mi vida, en la parte física, mental, espiritual. No es fácil. Cuando uno va a toda revolución, frenar cuesta demasiado y tiene muchos riesgos. Exactamente, y queremos aclarar que este episodio, que es el de despedida de esta temporada, fue intencional, porque es muy bonito cerrar una temporada de 10 episodios en los que les metimos mucho esfuerzo y corazón con elogiar el descanso, con descansar sin culpa. Y por eso queremos que si ustedes ven valor en este contenido y si creen que alguien necesita escuchar este mensaje, le compartan, que se suscriban también, activen las notificaciones, comenten. Y queremos también que sepan que decisiones que hemos tomado en este proyecto van en esa dirección. No tiene sentido que nosotros aprendamos sobre bienestar y no apliquemos eso para nuestras vidas. El hecho de que ya lo estemos haciendo en temporadas es porque queremos explotar lo que el descanso significa para la productividad. No es que vamos a parar y no vamos a hacer nada más, sino que vamos a cambiar de actividades para poder manejar las revoluciones. Y yo quiero que piensen en este ejemplo. Cuando, no sé si te ha pasado, nos ha pasado a todos,
vamos muy rápido, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que sacar, no sé, un proyecto. Cuando estábamos en la universidad, que uno tras noche tengo que hacer esto porque es que ya no puedo. Mis pacientes me dicen, doctora, no, este mes yo no puedo parar. Todo se acelera, todo se sube, incluso el sistema inmune se sube y llega un momento en que uno termina y ¡pum!, llegaron las vacaciones y puedo parar y el sistema inmune para abajo. O sea, todo lo que subió baja y ahí es cuando nos da la gripa, el virus terrible y estamos por fin en la playa cuando necesitamos descansar, enfermos, sufriendo, porque no aprendimos a parar en el momento apropiado o a bajar la velocidad. Yo quisiera que nos empieces hablando sobre esto que me dijiste antes de empezar el episodio fuera de cámaras, de la teoría tan bonita que encontraste sobre que no hay un solo tipo de descanso. La gente asume que descanso es una sola palabra, una sola definición de la Real Academia, pero hay muchos tipos de descanso. Descansar parece obvio, entonces uno como que nunca estudia sobre el tema, pero me puse a investigar y en neurociencia encontré todo sobre potenciar el cerebro, hackear productividad, cómo hacer no perder el tiempo para ser exitoso, pero sobre descanso, muy poca información, científica estoy hablando. Pero encontré a una médico internista de Estados Unidos llamada Sandra Doughton Smith, que empezó a ver en su consulta médica, que me está pasando a mí también, muchas personas con burnout, 40, 50, 60 años, quemadas en una fatiga crónica, y ella escribió un libro que se llama Descanso Sagrado. Y me llamó mucho la atención el título y dije, venga, vamos a mirar esto. Y esta mujer describe 7 tipos de descanso. Y ahí entendí por qué a veces uno está muy cansado y uno dice, hoy voy a dormir bien, mañana no tengo que madrugar y duerme 10 horas o hasta más. Y cuando se levanta se siente más cansado que el día anterior. Entonces el descanso que necesitaba no era físico. O sea, y eso aún en sueños reparadores. No estamos hablando aquí de que hay ronquido en la noche o de que hubo mucha bulla en una fiesta cercana. No, hubo un sueño reparador y aún así al día siguiente hay cansancio, por lo que dice el de Exacto, los y ese tipos libro de me hizo descanso. entender que hay 7 tipos de descanso. Entonces el primero es el físico, en donde ya hablaremos del sueño, pero hay un descanso mental, y ahí estamos hablando de la velocidad a la que vivimos. Hay un descanso sensorial de todos los estímulos que nos llegan, emocional y social, eso también requiere descanso, y creativo y espiritual. Entonces, descansar va más allá de dormir, y esa es como la primera grande idea de este episodio. No solo dormir, tenemos que dormir muy bien, pero más allá de dormir hay otros 6 tipos de descanso. Sí, yo creo que a la gente le interesaría mucho que hablemos más específicamente de los tipos de descanso y lo que dice la ciencia al respecto. Entonces empecemos hablando del más común, que es el descanso físico. Este a mí me interesa mucho porque la parte de descanso físico, si nosotros la hacemos deliberadamente, es como el momento de mantenimiento del cuerpo. O sea, toda la ciencia apunta a que yo no puedo tener un vehículo, en el ejemplo inicial, todo el tiempo en marcha. El vehículo tiene que parar para enfriarse, tiene que ir al taller para verificar que todo está funcionando. Nadie se aventuraría, o el que se aventure va a tener riesgo, a un viaje de carretera largo en una zona con pocos talleres de servicio mecánico sin antes una revisión básica de si el carro tiene O las con un carro llantas en mal estado. adecuadamente, si el carro está en mal estado, si recientemente tuvo un problema. Entonces necesitamos como estar también en modo reparación. Y aquí juega mucho la hormona del crecimiento, que es una sustancia producida por la hipófisis, pero llamativamente esta liberación de esta hormona no ocurre de manera constante, sino en pulsos. Y durante la noche, mientras estamos dormidos, se calcula que se puede liberar hasta el 80% de la hormona del crecimiento. Esto influye mucho en la reparación de tejidos, en el crecimiento muscular, en la regeneración de la piel, el hígado, los huesos, los riñones, hay una lista larga ahí. Todo. Pero miren qué interesante esto. Si vamos al ejemplo en el tema físico de los que quieren desarrollar hipertrofia muscular y hacen 4 horas de gimnasio todos los días, pero todas las noches están de rumba y no están duermen. descansando, no van a lograr la hipertrofia que quieren, porque es en la noche donde la hormona del crecimiento ayuda a la reparación de esas microrupturas de las fibras musculares que logramos a través de los ejercicios de peso o de esfuerzo, y no le estamos dando como la entrada al taller al vehículo. Entonces vamos a tener un efecto muy lento, va a frustrar, y a veces la gente cree, no, entonces hay que aumentar las horas de gimnasio, y no, hay que aumentar las horas de descanso. Es algo medio paradójico. Y qué bueno que lo mencionaste, porque hacer ejercicio está de moda, levantar pesas está de moda, y eso me encanta porque hemos hablado muchas veces de lo que hace en el cerebro,
pero todos los beneficios ocurren en la noche. Entonces tenemos que hacer ejercicio, sí, pero tenemos que dormir muy bien para que todos esos poderes se liberen. Una frase bonita ahí podría ser, para no olvidarlo: en el día nosotros hacemos el trabajo y en la noche lo hace nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros queremos egocéntricamente como tomar el control de todo, no lo vamos a lograr. Necesitamos entrar al taller en la noche, o sea, la noche es como el taller del cuerpo. Por supuesto, esto lo hace pensar a uno sobre la consulta médica, y yo he notado, porque atiendo muchísimos deportistas de élite y también amateurs, y estudiando sobre este tema yo llegué a la conclusión de que tal vez esa es una de las diferencias más notorias entre los profesionales y los amateurs. No es la cantidad de horas que le dedican a prepararse, aunque eso también es importante, pero de hecho hay amateurs que entrenan más que los profesionales. Pero en lo que los profesionales nunca son vencidos por los amateurs es en aprender a escuchar su cuerpo y a descansar. Y yo creo que este es uno de los mensajes importantes acá. ¿Cómo puede ser eso? Es medio paradójico. Descansan de manera profesional. Exacto. Tenemos que ser profesionales. Y uno los ve en su discurso. No, yo hoy estoy solamente haciendo actividades de lectura, hoy estoy en inmersiones en frío, hoy estoy solamente nadando, y ya mañana otra vez empiezo a hacer, por ejemplo, las marchistas o los corredores ya empiezan a hacer sus kilómetros que tienen que hacer de acuerdo a lo que dicta su entrenamiento. Porque necesitan que el cuerpo funcione a la perfección, necesitan también repararlo, mantenerlo. Y mira que se llama hormona de crecimiento precisamente porque en los niños estimula el crecimiento. Y esto que dijiste que en la noche se libera, en los niños ocurre algo muy impresionante, y es que son ráfagas de crecimiento. O sea, yo pensaba cuando quedé en embarazo por primera vez que los niños iban creciendo como de a 1/3 de milímetro, ¿cierto? Porque uno los ve y a los 2 meses ya están como 3 centímetros, que es este crecimiento, pero no, hay brotes o ráfagas de crecimiento. Y cuando los niños duermen mejor, esa noche pueden crecer varios milímetros e incluso centímetros una sola noche. Entonces no es que todos los días mi hijo está creciendo, no. No crece, y de pronto hay una noche que ¡boom!, creció 1 centímetro, y uno es como, ya no le queda la ropa. Qué raro, y todos conocemos una historia similar de algún primo o alguien que era bajito y en unas vacaciones llegó y creció, porque en las vacaciones usualmente hay más actividad física, lo cual induce una mejor calidad de sueño, y en ese sueño profundo es que se libera esta hormona que hace que los niños crezcan. Nosotros ya no crecimos, pero bueno, yo ya no crecí, pero los niños crecen en la noche, por eso es tan importante el descanso también en ellos, aunque parece que no se cansaran, son los que más necesitan descansar. Exacto, y también interesante, algo que encontré y me pareció muy llamativo, es que la hormona del crecimiento, aunque su nombre nos dirige hacia allá, no solo es para crecer. Una de las funciones que tiene en la noche es promover la lipólisis. Los lípidos son las grasas, se podría decir pues en términos pragmáticos, y la lisis es como la destrucción de esas grasas. Entonces, como la licuefacción de esas grasas reduce la acumulación de tejido adiposo en nuestro cuerpo, y por tanto, si uno no duerme y no liberamos hormona del crecimiento, pues va a haber más acumulación de grasa, y eso explicaría por qué en parte cuando uno no tiene un buen sueño o cuando uno deliberadamente elige no dormir lo necesario, puede favorecer el aumento de peso. Esa yo la uso mucho en mi consulta. Cuando yo veo que el paciente está con pésima higiene de sueño, yo acuérdese que para bajar de peso tiene que dormir. Y como que uno dice, uy, es importante. A mí siempre que me preguntan, vea, ¿cuál es la técnica de bienestar más importante para el cerebro? Nada, yo siempre digo, dormir. O sea, para mí dormir es un indicador de salud mental, el sueño de calidad. Y en otros episodios, en la primera temporada, hablamos sobre cómo se reparan los genes, se restauran las células, pero hoy quiero enfatizar en algo que no mencionamos, y es que necesitamos dormir para estar cuerdos, o sea, para no enloquecernos literal. Y te quiero contar unos estudios que leí que son muy viejitos y muy clásicos. Por allá en los años 60, en el Hospital Naval de San Diego, cogieron a un muchacho de 16 años que dejó de dormir 264 horas, esos son muchos días. Continuas. Sin dormir. Y al tercer día empezó con una psicosis, o sea, empezó a alucinar, a ver cosas que no existían, a escuchar voces que no estaban, ¿cierto? Empezó a tener paranoia, empezó a tornarse extraño, pero aparte de eso, iba como en cámara lenta. O sea, cuando trasnochamos,
al tercer día, no estoy hablando de las 264, sino 3 días sin dormir hacen que uno vaya como, le preguntaban cosas y se bloqueaba, enlentecimiento psicomotor. Y yo creo que todos los que hemos tenido niños pequeños, cuando uno trasnocha tanto al principio, sabemos qué es lo que se siente, o sea, esa lentitud que uno va como en modo zombie. Pero en esa época dijeron, no, este muchacho tenía problemas psiquiátricos y entonces por eso fue que se puso psicótico. Pero luego salió un estudio ya más grande, con 350 reclutas del ejército, y todos al tercer día de trasnocho tuvieron psicosis. O sea, cualquier ser humano expuesto a privación de sueño continua al tercer día tiene un alto riesgo de presentar una psicosis, o sea, literal, enloquecernos. No, y mira que dato curioso acá, de hecho, esto es una de las técnicas de tortura, ¿cierto? Y es triste ver cómo en la historia, por ejemplo, en la Escocia del siglo XVI, cuando estaba todo este tema de las brujas, etcétera, se le sometía a las brujas a una de privación de sueño a través de despertarla cuando veían que se estaba quedando dormida. Eso le producía alucinaciones que eran interpretadas como una confesión de que sí eran brujas. Entonces mira lo delicado que puede ser esto. Yo recuerdo mucho, a mí me alcanzó a tocar la historia clínica manual, escribir a mano. También. A principios de los años 2000. Y yo recuerdo que nos tocaban turnos, eso ya se ha revaluado mucho y ha cambiado bastante en la educación médica, pero en esa época me tocaban turnos continuos de 36 horas. Wow. Y en las últimas 8 horas, que eran más o menos de las 7 de la mañana a las 2, 3 de la tarde, de ese turno, me tocaba otra vez pasar ronda en salas de hospitalización, y yo recuerdo, y nunca se me olvida, cómo alguien una vez me despertó y yo estaba escribiendo a mano en ese momento en una historia, y cuando leí lo que había escrito era un montón de incoherencias, no digamos alucinaciones. Estaba dormido. Prácticamente, entonces mira cómo ni siquiera tienen que pasar 3 días, o sea, uno con 36 horas, en mi caso, por ejemplo, donde también hay que ver el tipo de actividad. No es lo mismo estar despierto sin hacer nada que estar despierto en actividad. Es como la batería de un celular, o sea, se va gastando y uno se va poniendo lento y uno va viendo que las aplicaciones ya no abren y hasta que el celular se apaga. Entonces es muy importante también entender cómo hay efectos cognitivos significativos. Y mira que estamos hablando de una privación de sueño extrema, o sea, 36 horas sin dormir, eso no es lógico, eso no es sano. Pero yo pienso que hoy estamos viviendo en el mundo una pandemia de una privación de sueño crónica. Y mira que en el cerebro, cuando dormimos, es que ocurre la limpieza. Hay unas proteínas tóxicas como el beta-amiloide que se van acumulando y eso se asocia a Alzheimer, a esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades gravísimas y degenerativas. Y en Estados Unidos hicieron hace poco un estudio que me parece impresionante porque someten a la persona a una noche de privación de sueño y comparan los cerebros de esas personas por neuroimágenes con los que durmieron bien. Y un solo día de privación de sueño acumula más de 30% de beta-amiloide en los hipocampos, que es una zona de control emocional. Entonces, que eso es evidencia no muy antigua, porque no, tiene que ver reciente. con lo del sistema linfático que ya lo has mencionado. Exacto. Y fue un estudio en humanos, porque la gente dice, no, fueron unos ratones. No, este fue un estudio en humanos y ellos concluyen, los autores dicen, esto explica la irritabilidad que uno tiene después de una noche de trasnocho, que uno es como que, ay, no quiero que nadie me hable, porque este hipocampo es un centro emocional. Entonces eso es con una noche, imagínense con décadas de un sueño poco reparador. Obviamente aumenta el riesgo de enfermedades cerebrales. Y aquí hay una pregunta que nos surgió y que quisimos investigar también. ¿Sirve desatrasarse de sueño? Y la respuesta es que sí, que no es el mensaje que quisiéramos dar, como que no duerman en toda la semana y desatrases el fin de semana. Pero aunque la respuesta es sí, lo que aquí queremos que entiendan es que uno en general en la vida debería tener un balance, y si comparamos esos ascensos y descensos de sustancias en el cuerpo, deberían ser como olas de un mar calmado, no olas de un mar en tsunami. O sea que hay una desventaja muy grande en que aunque usted se pueda recuperar, usted viva esos cambios tan bruscos. Entonces usted va a sentir cambios del estado de ánimo, va a tener momentos de mucha motivación, pero momentos de mucha desmotivación, y no es bueno eso para la salud mental tampoco. Yo no hago siestas, pero porque a mí no me da como la obsesión y el control. O sea, yo podría estar muy cansada y hace muy poco apenas empecé a aprender a hacer siestas. A mí me cuesta soltar el control. Entonces nunca me había emocionado mucho leyendo sobre el tema de las siestas, pero a propósito de este podcast me puse a estudiar
Y la evidencia es increíble. Hay un estudio que se hizo en el Reino Unido, allá tienen un biobanco de cerebros, o sea, hay 500.000 de personas dispuestas a hacer estudios como personas voluntarias, son sanas. Hicieron un estudio con 35.000 personas y compararon a las que normalmente hacían siestas, por ejemplo, vos haces una siesta facilísimo, versus los que no, como yo. Y las personas que hacen siestas de manera frecuente, 3, 4 veces a la semana, tienen el cerebro más grande. Tienen el cerebro 1% más grande. Eso son 15 centímetros cúbicos, millones de neuronas. Y más o menos calculaban ellos en el estudio 4 años de envejecimiento. O sea, hacer siestas nos rejuvenece. Entonces yo pienso que si esto no altera, o sea, hay personas que no lo necesitan. Si usted se siente bien con sus horas de sueño de calidad y usted no tiene que hacer siestas, maravilloso. Pero si usted ya las hace, hágalas con toda la felicidad del mundo. Supremamente interesante. Y ahorita que estás conectando lo del descanso físico con el tema cerebral, con las ventajas para el volumen del cerebro y todas las conexiones que hay ahí, podemos pasar a hablar un poco del descanso mental, que es muy importante y para todos es supremamente crítico en la vida. Y hay un ejemplo que todos podemos tener propio o de alguien cercano. Hay gente que vive en un acelere, una vida estresada, todo el tiempo está corriendo, nunca tiene tiempo para siempre una afán, conversación tranquila. Las llamadas son cortas porque siempre tienen algo que hacer. Y es como la glorificación de estar ocupado y el estrés que decíamos al principio de este episodio. Y hay una frase que en Italia se habla mucho y es que el reposo o el descanso es el condimento del trabajo. Entonces siempre se ha visto como la parte contrapuesta al trabajo. Por eso el descansar genera culpa, porque si el trabajo se ha glorificado, el descanso se ha satanizado. Cuando en realidad lo que ocurre es que el descanso es como el condimento de la vida o el condimento del trabajo en este caso. Y es como comer una comida sin sal. O sea, ¿de qué sentido tiene usted matarse trabajando si usted no puede disfrutar momentos de descanso? Yo tengo una historia personal que ya he compartido en otros episodios y es cómo yo a través de entender cuándo, a partir de qué intensidad laboral o extensión de mi jornada laboral empezaba a reducir la calidad por cansancio, tomé decisiones en ese sentido. Entonces, a partir de la hora X yo empiezo a bajar la calidad o veo que podría estar en riesgo de una cirugía no bien realizada. Entonces yo me limito a ese punto. Y yo he tenido pacientes que en su afán me dicen como venga, pero es que si me toca esperar un mes para una cirugía, cosas pues hablando no urgentes, ¿por qué no me abro un turno un día por la noche, un domingo, un fin de semana? Y yo les explico y con eso es suficiente que si bien yo puedo hacer eso, no voy a estar en mi 100%. Y les pregunto, ¿usted quiere un cirujano que no esté al 100%? Entonces yo me cuido mucho de eso. Yo creo que es un buen ejemplo para que todos revisemos en nuestra vida y en nuestro trabajo. Si por ejemplo, tú trabajas al 100% durante 6 horas en cualquier tipo de trabajo, así no sea tan delicado como una cirugía en un cuerpo humano, pero la productividad que lograste en ese tiempo es muchas veces más que las últimas 2 horas donde ya estás cansado y casi que ese trabajo lo vas a tener que volver a revisar el día siguiente, ¿qué sentido tiene? Mejor aprovecha ese tiempo para descansar. Entonces yo creo que aquí en el tema del descanso mental es muy importante la regulación, como de cada cual se conozca, todos somos muy distintos y a partir de cuándo usted cree que empezó a bajar su productividad o empezó a ser riesgoso. Acá hay un tema y es que no todo el mundo puede elegir cuántas horas trabaja, ¿cierto? Entonces hay algo en lo que yo hablo mucho y es de la multitarea. A veces nos ponen a trabajar 1 hora y estamos más cansados solo por el hecho de que estábamos haciendo todo al tiempo, ¿sí? Entonces digamos que la tecnología nos engaña haciéndonos pensar que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y el cerebro no funciona así. El cerebro funciona en una tarea. La empieza y la termina. Cuando nosotros creemos que estamos en multitarea, lo que estamos haciendo es switching, o sea, estamos cambiando de una tarea a otra. Entonces empecé esta, la paro, vuelvo y empiezo otra, la paro, vuelvo y sigo con esta, luego la paro, vuelvo y empiezo otra. Y a mí me ha llegado últimamente mucho a consulta personas sanas. Doctora, vengo porque tengo problemas de memoria. 50, 60 años, personas productivas. Yo les digo, sí, ¿qué pasó? Contame cuál es la queja. No, a mí nunca me había pasado que se me olvidó pagar una cuenta en el banco. En mi vida me había pasado eso. Y yo me devuelvo con el paciente
a ver ese día cómo fue cuando estaba pagando la cuenta y resulta que estaba hablando con el esposo, atendiendo al hijo, dándole la comida al perrito, poniendo algo en redes sociales, pagando la cuenta, porque como ya lo podemos hacer en el celular, o sea, no tenía que ir a un banco, sino que uno se mete ahí en el app, respondiendo un correo electrónico, todo a la vez. Entonces, es como cuando a un computador se le abren muchas ventanas. ¿Qué pasa? Se empieza a poner lento, igual nosotros, y el cerebro dice como, ay, esta tarea, hasta que olvida las tareas, y eso es completamente normal. Entonces la multitarea nos fatiga y eso que hablas de productividad se reduce impresionante. Entonces hay personas que tenemos ciertos horarios laborales y no los podemos cambiar. Enfoquen en hacer una sola cosa a la vez. O sea, empiezo con esto, respondo este correo electrónico, termino, paso a otra tarea. Y eso va a hacer que el cerebro se sienta más en calma. No, y esto que dices es muy importante porque refuerza la idea de que el descanso no es no hacer nada necesariamente, porque hay muchos tipos de descanso. Se puede cambiar de actividad y eso de la multitarea es muy importante, y de hecho la Asociación Americana de Psicología dice que la multitarea reduce la productividad hasta en un 40%, porque como decías, el cerebro trabaja como un computador, y si vos abres en un computador varios programas al mismo tiempo, se empieza a poner lento el computador y no hace bien ni lo uno ni lo otro. Al final te toca cerrar una de las dos y hacer una sola aplicación al tiempo. Eso también ocurre en el cerebro. Glenn Wilson, un psicólogo del King's College de la Universidad de Londres, en el 2005, con 1.100 trabajadores británicos en 2 grupos, con y sin interrupciones. Acogió 2 grupos y a uno lo dejaba trabajar tranquilamente y al otro grupo lo interrumpía con correos electrónicos para que lo revisaran. Y encontró que en unas pruebas que hacían cognitivas, como de coeficiente intelectual, hubo una reducción equivalente como a 10 puntos. Un montón. Y esto es significativo porque, para poner en perspectiva, en esa época ya se sabía que el consumo de marihuana, por ejemplo, reducía ese coeficiente en 5 puntos, o sea, el doble de lo que producía estar bajo los efectos del consumo de marihuana. Y esto se explica porque el cerebro piensa que hay una crisis cuando lo pones a hacer muchas tareas al tiempo, como cuando un computador abre varias ventanas hasta que ya tira la toalla y te saca un mensaje de error o se reinicia solo. Entonces, al pensar que está en una crisis, el cerebro empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés. Esto aumenta el estrés y genera ese círculo vicioso de más estrés, más cortisol, más cortisol, más estrés. Y esto baja finalmente la capacidad cognitiva. O sea que esto también es un mensaje para empleadores. Si ponen a los empleados a hacer demasiadas cosas al tiempo o muchas tareas bajo presión, lo que va a ocurrir es que por un tiempo muy corto parece que aumenta la productividad, pero en el largo plazo es mucho menos productivo. Y eso ya hay estudios en varios países donde jornadas laborales más cortas no necesariamente implican baja en la producción. De hecho, hay estudios que dicen que aumenta la producción. Exacto, eso se está haciendo mucho en Europa y deberíamos aprender un poco más de eso. Mira que hablas de cortisol y cuando esto aumenta mucho en situaciones estresantes, mueren las neuronas. O sea, en el cerebro de una persona estresada que está haciendo 1000 cosas a la vez, las neuronas se van a morir y nosotros las necesitamos para hacer las tareas. Leyendo esto, encontré un estudio en donde decía que las personas que hacían multitarea comparaban personas que usualmente hacen multitarea con varios dispositivos, que yo diría que hoy somos todos los seres humanos. Estamos con el celular, estamos con el computador respondiendo una cosa y la otra, versus personas que solamente estaban haciendo algo, una cosa a la vez. Y las que estaban en todo, y yo digo que en nada, porque cuando uno está haciendo todo al tiempo uno no está en ningún lugar, tenían un área del cerebro que se llama el cíngulo más pequeña. Y de esa área habíamos hablado en otros episodios, que es como un centro maestro que coordina lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que vamos a manejar bien nuestras emociones cuando el cíngulo está muriendo? O sea, están disminuyendo el número de neuronas que hay allí por estar haciendo todo al tiempo. Entonces, en este tema del descanso mental vamos con calma. O sea, una cosa a la vez. Termino y a mí me cuesta mucho en el día a día, entonces yo aprendí a hacer una lista de tareas y me enfoco, y cuando veo que estoy haciendo una tarea y me pasé a la otra de manera automática, como que me devuelvo, o sea, trato de corregirme, voy a terminar esto primero y me enfoco hasta que lo termino y luego paso a la siguiente tarea. Sí, súper interesante esto, y esto me permite también conectar otro tipo de descanso que es el sensorial, y podríamos hacer como un paralelo con las pausas activas que se proponen para el riesgo laboral, por ejemplo.
a esas pausas activas que son más dirigidas como al movimiento, a no estar siempre en una Estiramientos. misma posición sentados, también habría que agregarle pausas activas sensoriales. ¿Por qué? Porque también hay evidencia fuerte de que reducir el ruido, esto también publicado en la revista Brain Structure and Function por la bióloga Kurtz en el año 2013, ella mostraba cómo en ratones diferentes estímulos de ruido y silencio, después de 2 horas de silencio, se promovía el desarrollo de nuevas células en el hipocampo, que es un área cerebral muy asociada a la memoria, pero también es fundamental en el aprendizaje y en las emociones. Uh-huh. Entonces, es decir, el silencio o los estímulos sensoriales apagados temporalmente de manera deliberada nos ayudan también a tener mejoras cerebrales y cognitivas, obviamente. Entonces, ¿cómo podría uno durante una actividad laboral acordar con su equipo de trabajo, con el jefe, como momentos del día en los que uno pueda ir? Qué interesante sería, por ejemplo, que las oficinas tuviesen un salón de privación sensorial temporal, donde uno entre y no hay estímulos auditivos ni visuales, y usted 5 minutos cada 2 horas entre, y sería casi una especie de meditación, como sí, claro. no sé, en posición sentado. Sería muy interesante esto porque la ciencia lo apoya. Uh-huh, uh-huh. De hecho, ahorita me puse a pensar cuando hablabas de esos hipocampos, de esos ratones, desde que yo entendí que el ejercicio produce neurogénesis en el hipocampo, voy muy juiciosa al gimnasio pensando, estoy creando neuronas, pero últimamente me he encontrado con música a alto volumen de un género musical que no me gusta, y yo creo que ahí están como, la neurogénesis está como que sube y baja, o sea, como que pienso que yo podría hacer ejercicio físico en silencio y sería mucho más feliz, o sea, mis neuronas aumentarían. Solo el silencio crea neuronas en nuestro cerebro, o sea, a veces tenemos que simplemente esos retiros que hacen de silencio, no sé, o sea, tener momentos del día en silencio. Y yo acá en la parte sensorial, es un tema que repito mucho, es desconectémonos de las pantallas, porque las pantallas nos están notificando todo el tiempo. Hay un estudio que demostró que leer, que estar usando el celular, acelera las frecuencias eléctricas del cerebro. O sea, pasan de 10 Hz como a 20 Hz, o sea, ciclos por segundo. Y más velocidad no es mejor. En el cerebro, más velocidad en este prefrontal nubla la mente cuando uno se siente que uno no sabe cómo qué decisión tomar. Exactamente eso es lo que hace las pantallas en nosotros. Yo los quiero invitar ahora con este fin de temporada que se desconecten de las pantallas. O sea, que si ven mucha televisión la dejen, el iPad, el computador, o un fin de semana digan, este sábado y domingo no cojo el celular. Podemos desconectarnos del mundo 1 o 2 días y nada va a pasar. Entonces, desconectarnos de la pantalla. Nada malo va a pasar, pero muchas cosas buenas van a pasar. Eso, sí, exacto. Hay una cosa en relación con lo que estás diciendo que llaman sonidos binaurales, y es la explicación de cómo en experimentos que se han hecho, cuando le ponen diferentes frecuencias a cada oído, la diferencia entre los dos genera una tercera frecuencia detectada por el cerebro. Y esa tercera frecuencia es como la que identifica el cerebro y produce un arrastre como de ondas cerebrales, y llevan a esas ondas a un estado natural de una frecuencia baja, que es la que tú dices que es ideal, que no es ideal que sea muy alta, y esto induce calma, relajación, mejora la calidad del sueño y disminuye también la ansiedad. Esto fue descubierto por primera vez en 1839, hace muchísimo tiempo, Wow. por Heinrich Wilhelm Dove. Y es interesante porque esto yo creo que es tan antiguo como la humanidad. Muchas culturas han, a través del sonido, sofisticado este tipo de efectos. Se podría decir, los precursores del arrastre de ondas cerebrales, como los cantos gregorianos, las meditaciones islámicas del Corán, cantos de salmos, en fin, ceremonias indígenas con tambores. Yo te confieso que cuando yo escuchaba el término musicoterapia o gente que dice ser musicoterapeuta, era un poco escéptico, pero cada que leo más sobre bienestar y encuentro el efecto que puede tener el sonido en la regulación de las ondas cerebrales, yo creo que esto tiene demasiado sentido. Y en la química del cerebro. O sea, en el descanso sensorial podemos buscar silencio o buscar esa música que nos lleva a la calma, y cada quien tiene un gusto y un género musical preferido diferente que va a producir dopamina, serotonina, endorfinas, que me va a llevar a esa calma, pero es
siento yo un poco como apagar el ruido extremo, que a veces vivimos en ruido, y buscar esos sonidos que a nosotros nos hacen bien, y todos somos diferentes. Bueno, y seguiría el descanso emocional y el social, pero los voy a juntar porque pues somos seres humanos y digamos que las emociones casi siempre ocurren cuando estamos conectados con otros. Y acá les quiero contar una frase que me impactó mucho y que me ha puesto mucho a reflexionar, que vi en alguna conferencia que decía: nunca dos humanos se encuentran y se despiden con el mismo nivel de energía. O sea, siempre que nos encontramos con alguien o tenemos una llamada telefónica y un contacto con otro ser humano, esa persona nos sube el nivel de energía o lo baja. Y cuando yo veía esto, recordé esta persona vitamina de la doctora Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra española, que tiene toda la razón. Hay personas que para uno son vitamina. Por ejemplo, yo pienso en nuestros hijos. Yo nunca estoy con ellos y me siento peor. O sea, siempre que estoy con ellos, aunque esté cansada, aunque haya una pataleta, sea lo que sea, usualmente elevan como mi nivel de energía, me recargan. Y me puso a pensar también en qué tanto yo, con mis amigas, con mi familia, soy alguien que recarga a los otros. Y me puso a reflexionar porque creo que no siempre, que a veces uno está como en un modo zombie, cuando ve a alguien lo único que hace es contarle de sus cosas, pero ni siquiera se queda a escuchar qué tiene esa persona por decir o a preguntarle: ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Y ahí está el otro extremo de estas personas, que yo siento que yo ya superé esto en mi vida, en que uno dice: ay no, ella es divina, es queridísima. Son personas que siempre le dicen a todo el mundo que sí, que nunca aprenden a decir que no ponen límites, pero están desgastadas, saturadas, porque entregan su energía por completo. Entonces todo el mundo los adora, pero estas personas necesitan aprender a decir no, tal cosa no, con amor, con cariño, con respeto, pero no, porque uno también tiene que cuidar su energía. Y en este tema de la conexión social y emocional, creo que hay que mencionar el estudio de Harvard de desarrollo de los adultos, que yo hablo mucho de él, en donde comparan a un grupo de muchachos de un barrio pobre en Boston versus un grupo de college de Harvard, y los comparan en el tiempo más de 3 generaciones. O sea, cogieron a los que ahora son abuelos, luego los papás, los hijos, y ellos buscaban como la clave de la felicidad y de la salud física y mental, y estudiaron absolutamente de todo, o sea, la parte genética, los consumos de sustancias, los hábitos, la nutrición, el ejercicio, el estilo de vida, la calidad de sueño, y encontraron que el principal determinante de la salud física, mental y de la longevidad es una conexión social de calidad. O sea, tener a alguien, contar con alguien. Ellos dicen: no se trata de millones de amigos, no. Si usted en la madrugada tiene un problema, apendicitis, una herida, un accidente de tránsito, y usted tiene por lo menos una persona a la que puede llamar y decirle: me pasó esto, ayúdame, y esa persona va con gusto a ayudarte, vas a vivir más años de vida. O sea, esta es la clave de la longevidad. Y esto me pareció impresionante porque es un eje que debemos cultivar más. O sea, la conexión social con esa familiar, con ese amigo, es algo en lo que debemos trabajar. Que de hecho es uno de los ejes del bienestar que nosotros hemos querido promover desde el principio de este proyecto, ¿cierto? Las conexiones sociales. No solamente el bienestar es individual, sino también colectivo. Eso es muy importante. Y en ese bienestar colectivo, reconocer que todos somos diferentes. En cuanto al descanso, por ejemplo, hay diferencias gigantescas. Hay gente que necesita menos horas de sueño. Por ejemplo, entre vos y yo hay diferencias. Abismal. Hay gente que es más como modo border collie, que todo el día es como una hormiguita, quiere hacer, y si no puede hacer, se va a sentir frustrado, como se sentiría esa raza de perro. Y hay gente que es más bulldog, que es un perro que está más quieto, que no es tan hiperactivo, que acompaña, que tienen como diferentes cualidades. Pero yo creo que reconocer esas diferencias también es importante. Acá la invitación no es como que todos hagamos lo mismo y descansemos lo mismo, y si vemos a alguien que no está descansando como nosotros creemos que tiene que descansar, entonces juzgarlo. Sí, No, no. esto es un ejercicio donde todos nos tenemos que ayudar de manera colectiva como sociedad, con lo que dices de conexiones sociales, pero también cada persona tiene que introyectar esta información y conocerse. Yo en realidad me siento cansado o no me siento cansado, y en todos los tipos de descanso que estamos hablando. Y si algo no está cuadrando, empezar a investigar por qué y empezar a buscar soluciones, ¿cierto?
Pasemos entonces al descanso creativo, que me gusta mucho porque parecieran dos cosas que son opuestas. O sea, uno cómo va a crear mientras está descansando. Y en realidad muchos de las ideas importantes de la humanidad han ocurrido en momentos de descanso. Un ejemplo es la ducha, por ejemplo. Ujú. Alguien está duchándose, que es un momento donde uno está pensando en cualquier cosa y ahí ocurre un momento de inspiración. O alguien está mirando a un lago, sentado en una silla, tomándose un café o tomando agua y se le ocurre algo. Eso lo que quiere decir es cómo en esos momentos donde el ancho de banda está ocupado en no preocuparse por el estrés del día a día, es donde llegan nuevas ideas. Y esto aplica para todo el mundo. Yo en mi profesión he encontrado que eso es cierto. También me gusta escribir y he encontrado que, por ejemplo, en la tarea de alguien que escribe, si no está expuesto a cosas diferentes, no va a tener nuevas ideas sobre qué escribir. Entonces el descanso creativo es muy importante porque la creatividad es una tarea muy compleja y genera agotamiento. Pero el descanso creativo consiste en que usted crea, cambia de tarea y se vuelve como a activar, ¿cierto? Y en realidad se han hecho estudios donde calculan qué porcentaje de ideas creativas ocurren mientras descansamos y hay reportes hasta el 40%, que es una cantidad pues abrumadora. Esto se asocia pues que durante el tiempo de inactividad el cerebro tiene un momento como para divagar y pensar en otras cosas. Entonces hay que empezar a infundir en la gente como aprender a apreciar la belleza del entorno. A veces estamos muy enfocados en una pantalla, como lo decías ahora, y nos olvidamos que al frente hay un lago, que hay un pajarito cantando. Y también volver a recuperar la capacidad de asombro, porque uno va haciendo siempre lo mismo y se empieza obviamente a perder la capacidad de asombro porque siempre está expuesto a lo mismo. Cuando uno se expone a cosas diferentes, por eso viajar es tan importante, por ejemplo. Ay, sí, qué rico. Entonces yo creo que eso es muy importante. Casi, yo diría que si no toda, la mayoría de las ideas vienen de momentos en los que hacemos algo distinto, ¿cierto? Ujú. Y ahora viene el último, que es mi preferido, que es el descanso espiritual. Y yo les he contado en otros episodios que en los últimos 2 años vengo recorriendo un camino con un deseo muy fuerte de conocer a Jesús. O sea, como de poner mis ojos en sus ojos, como de enfocarme para conocerlo. Y yo soy una mujer esforzada, o sea, a mí me gusta, soy muy juiciosa y entonces trabajo duro. Pero este año me di cuenta de que mis esfuerzos no compran a Dios. O sea, de que Dios me quiere por quien soy yo, soy su hija, y no por cuánto yo me esfuerce por hacer X o Y, ¿cierto? O sea, como que uno dice, tal vez Dios me va a querer más si yo hago esto. Era como algo que había en mi mente, no así de claro, borroso, pero esto, cuando empecé a aprender a rendirme, a entregar las cosas, a fluir, a saber que Él lleva el timón y que yo voy, obedezco, se rompió en mí eso de la cultura del siempre ocupado, ¿sí? De que no por mucho madrugar amanece más temprano, como dicen, y que hay esfuerzo que incluso es inútil. O sea, forzar y forzar y forzar las cosas saltándose el descanso no necesariamente lleva a mejores resultados. Y siento que me ha costado muchísimo porque yo soy muy acelerada y quiero hacer todo al tiempo y tengo un millón de ideas y no paro. Y aprendí a descansar en este camino espiritual. Y preparando este episodio se nos atravesó un viaje a la playa en familia y yo les puedo decir que es la primera vez que yo siento que descanso en mi vida. O sea, se juntaron varias cosas. Una, yo tenía el propósito de descansar y dos, que nuestros hijos ya están más grandecitos, entonces ya no necesitan tantos cuidados porque esos viajes antes eran agotadores. Y lo otro es que andan con papitis, entonces todo querían con el papá y yo era como, wow. O sea, no llevé un libro porque siempre llevo libros para leer que nunca leo y me hizo falta y yo era como, wow. O sea, pude hacer la nada, pude disfrutarme el mar, pude quedarme en tiempos de pausa, de verdad. Y yo decía, no puedo creer que en 40 años nunca en realidad había descansado. O sea, no estaba procrastinando como siempre hago, de acelerando las cosas, o sea, estaba en el momento presente. Y eso me lo dio aprender a confiar en Dios, o sea, como descansar en Él. Y no es que yo sea una iluminada ni mucho menos, o sea, la ciencia ya ha demostrado que creer en Dios nos da como una esperanza, como un ancla a la que uno se puede agarrar y todos vamos a tener momentos de crisis en la vida, pero si yo en un momento de crisis tengo de qué agarrarme, si yo creo en Dios, voy a gozar de mejor salud mental.
Y eso sin mencionar pues el hecho de ir a una iglesia, de orar unas personas por las otras, de cantar juntos, todo eso trae muchísimo bienestar. O sea, es tanto el contenido que esto da pues para otro episodio, pero el descanso espiritual es clave, como sea que lo hagas, porque yo siento que sí, mente, cuerpo, pero el espíritu está ahí y nunca hablamos desde la ciencia sobre eso, pero siento que es como el eje principal. Sí, súper bonito eso que dices ahí. Queremos decirles que el descanso no es un premio al trabajo arduo. El descanso es necesario. Por eso no hay que descansar con culpa, porque la culpa viene de sentir que no hemos trabajado lo suficiente para descansar. Yo creo que si escuchaste todo este episodio y ya has llegado hasta acá, si te sientes fatigado y a pesar de que has tratado de hacer antes todo lo que hoy dijimos, también deberíamos revisar si hay una enfermedad detrás. Si hay una apnea del sueño, o sea, estás roncando, tu pareja o la persona que duerme cerca a vos te lo puede decir. Si tienes alguna enfermedad hormonal como la tiroides o la diabetes. Si tienes una enfermedad mental como depresión o ansiedad, síndrome de fatiga crónica, hay que buscar ayuda también. Hay gente que tiene todas estas enfermedades y no puede descansar. Te invitamos también a escuchar a tu cuerpo, evaluar cada uno de los 7 tipos de descanso que hablamos en este episodio. No sé si también quieres dar, antes de cerrar el episodio, como otras reflexiones sobre otras estrategias para los que nos están escuchando. No, yo creo que, digamos que hemos ido dando las estrategias en cada nivel de descanso, ¿no? Yo pienso que para mí es supremamente importante, ha sido en mi vida en estos últimos años, hacer una sola cosa a la vez. Y para hacer una sola cosa a la vez me ayuda mucho la meditación, que es enfocarme en una sola cosa, y la respiración lenta. Y dejar la culpa a un lado. O sea, en Italia hablan del dolce far niente, que es no hacer nada, lo dulce de no hacer nada, de disfrutar esos momentos de ocio que son valiosos para mí. O sea, necesitamos aprender a descansar. Y a mí me cuesta mucho, y yo siempre lo digo, o sea, yo cuando no estoy haciendo nada como que busco qué hacer, pero estoy aprendiendo y me estoy obligando a descansar y estoy viendo los resultados que eso hace en mi estado de ánimo, en mi estado físico, y digo, vale la pena. O sea, todos los seres humanos necesitamos descansar y necesitamos descansar ya, o sea, día a día. Bueno, los que llegaron hasta acá en este episodio y nos acompañaron en toda esta temporada, les queremos agradecer. Estamos creando una comunidad que sentimos es muy sólida, recibimos muchos mensajes todos los días y eso se los agradecemos infinitamente. Los invitamos a que se suscriban, pongan la campana de notificaciones, nos califiquen, comenten, compartan este proyecto con la gente que ustedes quieren y que creen que puede verse beneficiada. Atendiendo a estos hallazgos de la ciencia sobre el descanso, nosotros les queremos decir que no necesariamente porque la temporada llega hasta acá vamos a parar. Nosotros estos meses que vamos a estar antes de la nueva temporada que llega el primer trimestre del próximo año, vamos a estar publicando videos exclusivos en YouTube de información más concisa, videos un poco más cortos con mensajes mucho más directos, y también vamos a estar haciendo algunos lives con temas muy interesantes donde ustedes podrán interactuar, y al mismo tiempo estamos preparando un proyecto que pronto verán florecer y que seguramente si nos siguen se van a enterar en su debido momento. Muchas gracias por estar acompañándonos, y no sé si te quieres despedir tú también de esta temporada. Se vienen cursos, por favor acompáñenos en el canal de YouTube porque se vienen cursos que les van a encantar. Estamos trabajando duro por eso, estamos muy emocionados porque aunque todo esto parece obvio, mira, un episodio sobre descansar es importante, a veces no es tan obvio. A veces necesitamos entender los procesos de lo que pasa en nuestro cuerpo para ponerlo en práctica. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos en el canal de YouTube. Chao. Chao. Esto es Brainfulness Podcast.